día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, vamos a hacer esto, sigo con esto, continuando con estos videos de introducción a la química, los primeros pasos para aprender química. Hoy le vamos a dedicar unos minutillos a lo que es el peso molecular o masa molecular relativa de un compuesto y la masa molar de un compuesto. En realidad en química se define la unidad de masa atómica, o llamada como UMA, como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, o sea, de los isótopos del carbono se elige el carbono 12, a eso se lo divide por 12 y esa es lo que pesaría la 12ª parte de un átomo de carbono 12, lo que se define como UMA, que es unidad de masa atómica. Aproximadamente una UMA es lo que pesa un átomo de hidrógeno y más o menos es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bien, ¿qué es lo que se entiende por masa molecular relativa? La masa molecular relativa es un número que nos dice cuántas veces esa molécula del compuesto es más másico, o sea, más pesado que la unidad de masa atómica, o sea, que la UMA. Para poderla sacar, tenemos que sacar cuánto es el peso atómico relativo de cada uno de los elementos que componen la molécula, sumarlo y de ahí en más nos va a dar ese numerito abstracto en UMAS, que en definitiva ese número coincide con lo que pesa una sola molécula de hidrógeno. Por ejemplo, acá yo tengo el ácido fosfórico que tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Si en las tablas periódicas los pesos atómicos figuran en algunas, en el día del caso que rindan el examen para medicina, estos pesos se los van a dar como datos en el examen, así que no se hagan problema que no tienen por qué aprendérselos todo de memoria. Pero vamos a considerar que el hidrógeno pesa 1, el fósforo 31 y el oxígeno 16. Es decir, que la masa molecular relativa, digamos, o la masa molecular relativa, MMR, o algunos autores le ponen PMR, o sea, de peso molecular relativo. Como tengo 3 hidrógenos, tendría que hacer 3 por 1, que es lo que pesa el hidrógeno, más un fósforo, que pesa 31 el fósforo, más 4 oxígenos, que pesa 16 cada uno. Esto me da 98, ese numerito. Es decir, que el peso molecular relativo, para en este caso el peso molecular relativo para el ácido fosfórico, termina siendo de 98 UMAS. Bien. Que coincide con lo que pesa una molécula, o sea que una molécula de ácido fosfórico pesa 98 UMAS. Ahora, si la quiero, a la suma las quiero en gramos, tendría que multiplicar a 98 por, recuerden que una UMA, la vamos a poner sin palabras, es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, como tengo 98, tendría que hacer 98 por 1,66 es por menos 24, y eso nos da aproximadamente que esto equivale a 1,62 por 10 a la menos 22 gramos. Eso es en gramos lo que pesa una molécula. El problema es que, como son números tan chiquititos, se define lo que se conoce como masa molar. Es decir, la masa molar es lo que pesa un mol de sustancia. Y recuerden que en química un mol o la mol se define que es una unidad de cantidad de materia, que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 unidades. Es decir, que si yo tengo un mol de moléculas, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dicho compuesto. Si yo tengo un mol de electrones, tendría 6,02 por 10 a la 23 electrones. Si tengo un mol de melones, tendría 6,02 por 10 a la 23 melones. Y la masa molar coincide con el mismo número abstracto de la UMA, nada más que expresado en gramos. Es decir, que la masa molar para el ácido fosfórico entonces sería 98 gramos por cada mol. Bien, o lo que es lo mismo, esto lo podría poner como regla de que un mol, entonces, un mol del ácido fosfórico pesaría 98 gramos. Es decir, que lo que están pesando 98 gramos son 6,02 por 10 a la 23 moléculas del ácido. Es decir, una cantidad bastante grande. Porque es un 6 seguido de 23 ceros, para que más o menos se den una idea, es un número muy grande, chiquititos, así que
el concepto de mol en química es como la docena para el verdulero, para el almacenero. Es decir, en una docena todos sabemos que hay 12 unidades. Bueno, en un mol o en la mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 unidades. Así que vayan practicando esto porque son muy importantes para los problemas de estequiometría que vendrán en el futuro. Desde ya, muchísimas gracias.